La clave oculta con Miquel Figueroa. Bien, últimamente hemos estado explorando mucho, hemos estado viajando de aquí para allá y nuestra siguiente y última parada será pues el cuarto capítulo de este libro, de nuestra guía. Se llama Explora las aventuras y sorprendentes descubrimientos de un moderno explorador, y para acabar nos vamos a Japón en busca del sol naciente. Cómo no, nos acompaña su autor, el explorador, reportero, fotógrafo y guía de viajes, Diego Cortijo. Buenos días, Diego. Muy buenas, ¿qué tal, Miquel? Pues muy bien, muy bien. Como digo, como un poco agridulce, porque después de viajar tanto contigo, llegamos al punto final, a nuestra última aventura. Y recuerdo en la última entrevista, al final, anunciamos que, que esta última parada nos llevaría al país del sol naciente, y dijiste, Sí. mi querido Japón. ¿Qué tiene Japón que te gusta tanto? Bueno, Japón, no sé, supongo que desde pequeño, a lo mejor porque siempre he hecho artes marciales un poco y por esa filosofía oriental pues me dejé un poco llevar, ¿no? Y siempre me llamó la atención, siempre he estado un poco en contacto con esas culturas, con esas cosillas de la cultura nipona, ¿no? Y ¿por qué no? Pues esa época del feudalismo y esa época imperialista, un tanto, pues, oye, en esa caballería y con toda esa filosofía que pues va un poco detrás de muchas culturas orientales, pues, que se han arrastrado desde ciertas ramas de la filosofía o ciertas corrientes espirituales, pues siempre han sido muy atractivas para mí, ¿no? Y como no, pues también, pues, como pasaremos ahora a contar, pues esos misterios y esas historias, pues que a veces por lo lejos que nos pilla, pues muchas veces no nos percatamos de lo que hay para allá, ¿no? Uh-huh. Un país de contrastes, ¿no? Un país con una cultura ancestral muy potente que aún pervive, pero que no sé si decir choca, contrasta con lo último en la tecnología y en los avances, ¿no? Sí, no, Japón es muy particular, ¿no? Realmente son nuestras antípodas, ¿no? Porque yo siempre digo una cosa, y es, tú puedes ir a muchos sitios del mundo y bueno, de alguna manera o de otra, pues puedes hacerte entender, puedes intuir ciertos gestos o cierta comunicación no verbal, ¿no? Incluso, pues oye, carteles, comunicaciones, indicaciones, de alguna manera sales al paso, ¿no? Pero Japón, la verdad es que es muy distinto, es tan distinto a nosotros que incluso en esos pequeños detalles de gesticulaciones, comunicación no verbal, es muy distinta a nosotros, ¿no? Por eso también ellos como sociedad son muy distintos a nosotros, aunque tienen ese, como tú dices, ese contraste entre lo que para ellos puede ser el trabajo, ¿no? Y cómo viven, muchas veces viven casi para trabajar, ¿no? Y con esa eficiencia que buscan para en todos los aspectos de su vida, ¿no? Pues que contrasta mucho con lo que somos nosotros, ¿no? Ese mundo latino, que es mucho más, como te diría, mucho más visceral a lo mejor, pues nos choca mucho, ¿no? Y es muy distinto, ¿no? Y por eso vemos allí, desde la sobriedad de la cultura en muchos aspectos, a ese desarrollo en muchos aspectos laborales, ¿no? Como llegan sobre todo a la tecnología, en los punteros que llegan a ser, ¿no? Y imbuidos de alguna manera por toda esa filosofía y todo lo que arrastran de su cultura ancestral, ¿no? La verdad que para mí es fascinante, ¿no? Uh-huh. Bueno, comentabas que eres practicante, amante de las artes marciales, y bueno, cuentas en el libro que visitaste ni más ni menos que al último herrero de Okinawa, que forja katanas. Sí, fíjate qué historia, ¿no? Un poco que esa historieta casi surgió en el camino por casualidad y un poco, no sé si los oyentes recordarán, ¿no? Esa película de Quentin Tarantino, de Kill Bill, ¿no? Uh-huh. Donde ella, la protagonista, para matar al enemigo, ¿no? Bill, se va hasta Okinawa buscando al famoso Hattori Hanzo, sí. Que forja espadas, ¿no? Dicen que es el maestro de espadas, ¿no? De katanas, ¿no? Bueno, la historia no tiene mucho de verídico, ¿no? La de Quentin Tarantino, pues porque Hattori Hanzo además era un ninja que nada tenía que ver, era una especie de mercenario, sí, con la forja de espadas, ¿no? Y además el mundo de la forja es un mundo que
que principalmente se desarrolla en Honshu, que es la isla principal de Japón, ¿no? Donde está el centro imperial, ¿no? Porque las islas, digamos que tuvieron casi un desarrollo paralelo independiente. Pero yo, casualmente, sí, efectivamente, me encontré con esa historia en Okinawa y pude contactar con el único herrero de toda la isla. Y es el último que allí sigue todavía haciendo esas espadas y sigue haciendo pues sus cuchillos, cantos y demás, ¿no? La verdad que fue una experiencia increíble eso. La katana, el alma del guerrero que nos lleva a la época de los samuráis, unos guerreros que no eran solo guerreros, que tal vez lo mágico, lo potente de los samuráis era que iban mucho más de lo que es simplemente un señor de la guerra. Sí, bueno, los samuráis la verdad es que fue una especie de proceso, ¿no? Pasaron a ser una clase, digamos, noble, ¿no? Que llevaban, pues que, digamos que sufrieron una serie de cambios por los cambios en la estructura de gobierno y en los sistemas de clases. Pues ellos, el término samurái significaba servidor, de alguna manera. Ellos prefieren denominarse bushi, que son como guerreros, ¿no? Sí. Ellos eran, digamos, estaban bajo las órdenes de una casa, de un señor, y eran los protectores y eran, digamos, pues los caballeros, ¿no? La caballeresca, digamos, que aquí en Occidente conocemos, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente ellos, pues de alguna manera intentaban dominar todas las artes, ¿no? Eran gentes que buscaban un conocimiento un tanto holístico, no solo de la guerra, que por supuesto todo era alrededor de la guerra, ¿no? Pero a través de la filosofía, a través de las enseñanzas del Zen, por ejemplo, a través de las artes, de la pintura, de la escritura, quizás en algunos más destacados, pues buscaban un poco ese equilibrio mental, ese equilibrio físico, todo con el único objetivo de la eficiencia en el combate, ¿no? Entonces eso es lo que a mí siempre me pareció muy atractivo, ¿no? Pues ese monje guerrero de alguna forma que buscaba el equilibrio espiritual, ¿no? En el equilibrio de su espada, ¿no? Suena todo como muy filosófico, ¿no? Pero es lo llamativo y lo atractivo de esta clase, ¿no? Me recuerda mucho a los Caballeros Jedi, creo que incluso se basaron seguro, ¿no? Se basaron seguro en los samuráis, claro. No, solo hay que ver las vestimentas, ¿no? Los atuendos de ese casco de Darth Vader, sin duda es un kabuto, un casco samurái, ¿no? Sí. Está evidentemente basado en esa cultura. Bien, en tu viaje por Japón no podía faltar, y nos vamos del aire libre, nos vamos abajo a las profundidades, Yonaguni, que seguro que los oyentes pues han oído hablar de este lugar, una solitaria isla en el archipiélago de Yaeyama. Hay una estructura de a unos 20 metros de profundidad que tú pudiste contemplar en primera persona. Cuéntanos la experiencia, me interesa mucho qué sentiste a la vez de qué viste cuando te sumergiste allí en Yonaguni. Bueno, pues por introducir un poco a la gente, yo quise ir hasta Japón, hasta esa isla, porque si había uno de esos lugares sumergidos que más llamaba la atención desde hace muchísimos años, ¿no? Y que parecía algo especialmente llamativo y que no podía estar ahí, ¿no? Del que yo siempre veía imágenes bastante borrosas, con poca calidad, y no tenía acceso a mucha información del lugar que era ese, Yonaguni. Yonaguni es una islita muy chiquitina, es la isla más occidental de todo Japón, que está pegado casi a Taiwán, y me costó bastante tiempo conseguir los contactos para llegar hasta la isla, ¿no? Entonces me fastidiaba que hubiera, sobre todo en español, no había ningún tipo de información prácticamente sobre el lugar, y como todo, pues muy sesgado, ¿no? Muy tendencioso. Pues quería verlo de primera mano, ¿no? Conseguí llegar hasta la isla y la verdad es que me fue todo bastante más sencillo de lo que pensaba. Y como eso es tan pequeño, pues me encontré al descubridor del complejo, encontré al científico que llevaba 20 años estudiándolo. Entonces tuve la gran suerte de poder tener una idea de conjunto bastante amplia de lo que es las estructuras sumergidas de Yonaguni. ¿Y qué son las estructuras sumergidas de Yonaguni? Pues efectivamente son una especie de terrazas
que se encuentra en la costa de esa pequeña isla y a unos 20 metros de profundidad. Yo fui con 2 compañeros buceadores de aquí, de España, con los que ya había compartido algunas aventuras submarinas, y pues nos propusimos hacer el primer reportaje en español sobre esto. Y para allá que nos fuimos, y bueno, la experiencia no defraudó, ¿no? Porque siempre digo que si la arqueología sobre el terreno, pues a cualquier aficionado le llama la atención, ¿no? Pues arqueología submarina, pues cobra un halo mágico, fantástico, que de alguna manera engrandece la experiencia, ¿no? Y Yonaguni no defraudó porque, bueno, como si ya contaremos, había mucha controversia de si aquello era natural o era artificial, y bueno, yo en base a las entrevistas que pude realizar y a las propias inmersiones, pues digamos que saqué algunas conclusiones. Cuéntame por eso, cuando uno se sumerge, ¿qué se encuentra allí? ¿Ves unas terrazas? ¿Qué tamaño tiene aquello y qué formas te llamaron la atención? Digamos que es una estructura alargada de unos 300 metros de largo, donde digamos que la parte occidental de la estructura del monumento, como algunos lo llaman, tiene unas terrazas muy bien trabajadas, muy marcadas, que son unas plataformas como escalonadas, de varios metros de anchura, y digamos que se accede incluso por una especie de túnel o pasadizo que da a esas terrazas. Junto a esas terrazas también se ven unos bloques como apilados que parecen formar lo que es un canal alrededor de esa estructura piramidal. Uh-huh. El problema es que la estructura se ve muy bien desde el lado sur, pero el lado norte está pegado a la costa y es más complicado observarlo. Uh-huh. Pero con los modelos 3D que yo mismo pude ver, se ve como ambos lados tienen ese proceso de escalonado. Parece una suerte de pirámide, ¿no? Sí. Los propios descubridores lo llaman la pirámide sumergida de Yonaguni, ¿no? Podría ser un poco pretencioso, pero lo cierto es que por lo menos toda esa parte sí tiene esa forma de pirámide. Uh-huh. Pues cuando uno accede a esas primeras terrazas y va buceando alrededor de los escalones, ¿no? Va llegando hacia lo que son una especie de canales con unas como escaleras. Y en esos canales se ve también la erosión del agua cuando esa estructura estuvo sobre la superficie, ¿no? Porque eso sí que no cabe ninguna duda, ¿no? Que en algún momento esa estructura estuvo sobre la superficie, ya sea por algún tipo de fenómeno tectónico, fenómeno de algún tsunami que haya hecho que eso haya cedido, o simplemente por la escasa profundidad a la que está, tras la última glaciación, pues eso ya estaba sobre la superficie, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa estructura, digamos que en la parte occidental se ve de una manera espectacular, con esas terrazas y esos escalones. Según uno se va yendo hacia la parte oriental, va perdiendo esa nitidez, ¿no? Es como si no estuviera tan trabajado. Entonces, eso es un poco lo que crea esas dudas acerca de lo que uno está viendo, ¿no? Claro, si es algo artificial o si es una formación caprichosa de la naturaleza que da una impresión pues de a lo mejor de un templo o algún tipo de... Ahora te preguntaré, pero ¿qué dicen los expertos? Hablaste con Masaki Kimura, que como has comentado lleva 20 años estudiando Yonaguni. ¿Qué se dice en los círculos, digamos, de científicos? Pues efectivamente Masaki Kimura es el principal responsable de las investigaciones, lleva toda la vida investigando esta estructura. Y todo hay que decir que, digamos, la isla está dentro de lo que se conocen como los reinos Ryukyu. Como te decía, los reinos Ryukyu tuvieron un desarrollo independiente y paralelo a la cultura nipona. ¿Qué pasa? Que dentro de estos reinos existen unas fortalezas denominadas Gusuku, que podrían tener ciertas semejanzas con estas estructuras. Para el profesor Masaki Kimura podría ser sin duda una especie de protofortaleza que las culturas que venían de China pudieran estar inicialmente construyendo, ¿no? o trabajando sobre la piedra, y que eso derivó en las fortalezas que hoy quedan sobre el terreno. Uh-huh. Es una teoría que tiene bastante peso y bastante argumento
pues por la forma en sí, por la ubicación geográfica y demás, ¿no? Y no solo eso, sino porque él continúa trabajando y buscando otras formaciones similares que den contexto a esta, ¿no? Ujú. Pero hay quien dice que efectivamente se trata de una formación natural, por el tipo de piedra, que efectivamente es una piedra blanda, y por el tipo de estructura que se haya podido crear de los cortes estratigráficos de la propia roca, ¿no? No ven nada artificial en ello. La verdad es que la clave está un poco en seguir las pistas que bien indicaba el profesor Masaki Kimura, de dónde se ve el trabajo, la manufactura, ¿no? Y es ahí donde uno debe prestar atención para ver si efectivamente esos cortes son naturales o ha habido trabajo humano, ¿no? ¿Y qué puedes decir? Pues mi conclusión personal es que efectivamente hay trabajo humano, porque se ven, yo pude ver perfectamente esas marcas de cantería en los bordes de la estructura que indicarían sin duda pues que eso ha sido de alguna forma retocado, ¿no? Es una formación natural que ha sufrido ciertos retoques. No pensemos que es una construcción de sillares o de bloques, sino es la roca madre que ha sido ligeramente trabajada, ¿no? Hay más elementos, ¿no? Como la disposición de piedras en el fondo, ¿no? Que podría parecer caprichosa, pero se ve como hay un apilamiento. Y sobre todo hay que decir que no es ese monumento, esa pirámide aislada, ¿no? Estamos hablando de todo un complejo, de toda una plataforma, que seguramente fue la que se hundió, toda esa plataforma, y en toda esa plataforma hay restos y vestigios de manufactura, ¿no? No solo ese monumento, sino hay ciertos canales en toda la plataforma que se pierden y donde todavía no se ha hecho mucha investigación, porque es una extensión importante, ¿no? Donde se puede ver algunos otros trabajos, ¿no? El profesor Masaki Kimura incluso ha encontrado ciertas piedras, ciertas hachas y ciertos elementos que ya ponen de manifiesto pues, que haya habido algún tipo de intervención humana. Una de las cosas que tiene de mágico, de inspirador, a lo mejor es porque es una de estas, entre comillas, Atlántidas que nos hace plantearnos muchas cosas, ¿no? Pone un poco, o pondría un poco, si fuera una pues construcción humana, un poco en jaque algunas dataciones, ¿verdad? Nos haría plantearnos un poquito el pasado humano, pero esto va un poco en la línea, evidentemente, de lo que hemos ido hablando en las anteriores entrevistas. Y creo que no es el único lugar en el mundo sumergido que también nos indica, nos hace pensar en un pasado mucho más remoto de hombres, hombres y mujeres, de seres humanos más avanzados de los que creemos, ¿no? Bueno, la verdad que Yonaguni, sin duda, los interrogantes que plantea van en torno a esos pecados, ¿no? Porque cuando estuvo esa estructura sobre la superficie, ¿no? Cuando se trabajó ese terreno, ¿no? Y seguramente estamos hablando de algunas culturas en esa zona, pues de la que no teníamos mucha constancia. Efectivamente, en el trabajo megalítico, por ejemplo, el trabajo de grandes templos, de grandes bloques, deberíamos retrotraerlo varios miles de años atrás. Y no solo ya por que nadie piense en teorías raras o en cosas heterodoxas, ¿no? Simplemente yéndote a la propia arqueología oficial, tienes lugares como Göbekli Tepe, en Turquía, que nos remontan a unos 12.000 años atrás, sí. Y ahí ya tienes trabajo megalítico, ¿no? Uh-huh. Entonces debemos empezar a pensar que quizás el desarrollo del hombre vino mucho antes, ¿no? O por lo menos mucho antes ya tuvo un trabajo mucho más desarrollado de lo que pensamos, ¿no? Para mí Yonaguni es uno de esos lugares que nos hablan de ese trabajo enorme megalítico, muchos miles de años atrás de lo que se pensaba, y por lo menos que está ahí, que es visitable y que tenemos los elementos para poder juzgarlo, ¿no? Efectivamente, luego hay otros muchos que yo tengo la esperanza de poder continuar investigaciones en el futuro, y hay otras cosas como mucho más sugerentes y que espero que se empiece a arrojar un poco de luz. Hay un tema que me llama mucho la atención, como es la ciudad que denominaron como Mega. Mega, en Cuba. En Cuba, pensando en donde una respetada oceanógrafa, como es Paulina Zelinsky, pues detectó esas estructuras que para ella no cabe duda de que son artificiales, ¿no? Entonces, tengo la esperanza de también un poco investigar en ese asunto, ver qué hay, porque el problema de esas estructuras es que están a más de 500 metros de profundidad. Entonces estamos hablando de algo que sería mucho más demoledor o rompedor con todo lo que conocíamos hasta ahora.
Entonces, bueno, quedan todavía muchos interrogantes, pero como siempre digo, pues es cuestión de plantearse las dudas, ¿no? No siempre intentar buscar tener las respuestas. Uh-huh. Y bueno, seguiremos buscando. Claro que sí. Bimini en las Bahamas, por ejemplo, también. Sí, Bimini, efectivamente, o hay estructuras más cerca de la costa mediterránea, o por qué no, pues esas Atlántidas que todavía se siguen buscando y que la gente sigue diciendo que encuentra restos y vestigios arqueológicos aquí mismo en la costa de la península ibérica. Sí. Bueno, fuisteis los primeros españoles que bucearon allí, en la zona de Yonaguni. Podríamos, yo por ejemplo ahora si quiero ir a Yonaguni a bucear en la zona, ¿podría hacerlo? Sí, no creo que haya ninguna duda, es cuestión de un poco constancia, sobre todo llegar hasta Okinawa, saber que está en Okinawa y buscar un poco la vida y los contactos en los centros de buceo. Hay algunos centros de buceo que operan en inglés y casi es la única manera que vas a tener de entenderte. Y con esos centros de buceo americanos, pues intentar gestionar cuando se hacen salidas a Yonaguni, porque se hacen de manera muy esporádica, aprovechando normalmente la época de tiburones martillo. Y es ahí cuando, digamos, viajan hasta la isla, porque viajar uno solo pues es más complicado, ¿no? Yo aproveché también esas salidas que hacían las expediciones en busca de tiburones martillo, que también tuve la suerte de ver, y aproveché que me pude acoplar a un grupo americano. Y entonces, como todo, nada es imposible, es cuestión de ponerse a buscar y al final sale. A mí me dicen que te vas muy lejos, haces cosas muy raras, pero yo siempre digo que no es tan raro, cualquiera puede ir más con internet, mandar emails, gestionarte contactos y todo surge. Bien. Bueno, pues punto final a nuestra aventura, pero supongo que sigues explorando. Diego, eso no vas a parar, seguro. Bueno, eso espero, Miquel. Ya sabes que la llama nunca se apaga y ahí seguimos, ¿no? Con cositas en el aire, esperando poder seguir adelante, pues un poco porque somos así, ¿no? Y al final es lo que nos llena, lo que me hace sentir de alguna manera un poco más vivo, ¿no? Aunque al final te das cuenta que no descubres nada, ¿no? Y no te vas a casa con muchas respuestas, ¿no? Pero por lo menos tienes la cosa de estar ahí, ¿no? De estar buscando, de estar en el camino y de vivir, que supongo que de eso se trata, ¿no? De llenar el cuaderno de experiencias y bueno, no pasar por esta vida como si nada. Claro, y inspirar un poquito a los demás, porque la verdad es que cuando uno lee un libro como este y ve que tú has estado ahí al pie del cañón, en tantos sitios, maravillándote, pues efectivamente trabajos como este creo que inspiran y que empujan un poquito a salir de la comodidad, que es lo que hablábamos al principio, que es una de estas, o sea, este juego de fuerzas, ¿no?, entre la comodidad y las ganas de conocer, y a lo mejor nos empujan un poquito más en esa dirección, ¿no?, a salir un poquito, y yo te lo agradezco y espero, no sé, mira, te hago ya la pregunta, no sé si tienes en vistas algún nuevo libro, algún proyecto. No, yo de momento estoy tranquilo, tengo muchas cosas siempre por escribir, pero bueno, yo tengo varios trabajos, tengo una familia, tengo mis viajes, la verdad que yo siempre digo que soy un poco egoísta en esas cosas. Yo muchas veces me voy por ahí y no digo nada, no ando mucho tampoco en las redes sociales. Entonces, el libro surgió casi un poco a la fuerza, ¿no? Porque había tantas cosas que ya me lo pedían y bueno, pues hacía falta, pero bueno, me alegro y te agradezco que lo digas y volviendo a lo que decías, el libro se llama Explora, ¿no? Es un poco también una llamada a eso, ¿no? A la gente a que salga, ¿no? Y descubra. Y bueno, pues te mantendré informado, cualquier cosa. Pero como te digo, seguir ahí al pie del cañón. Claro, será la oportunidad entonces de volver a charlar y de volver a compartir lo que vayas descubriendo. Muy bien. Nada más, pues Diego, un abrazo muy grande y mucha suerte y hasta pronto, espero. Igualmente, hablamos pronto, Miquel, un abrazo. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.